Hola, en este video resolvemos las páginas 74 a 80 de nuestro libro de formación cívica y ética de sexto grado. En estas páginas hablaremos acerca de la cultura de paz. Ten presente que las diferentes formas de violencia en los salones de clase y en la escuela no solo merecen rechazo porque atentan contra nuestros derechos, sino también porque son contrarias a la cultura de la paz. Para ampliar sus conocimientos sobre la cultura de paz, organícense en equipos e ilustren estos principios: respetar la vida, rechazar la violencia, ser generosos, escuchar para comprender, preservar el planeta y ser solidario. Y recuerda también que, como ya se te mencionó, estos son principios para lograr una cultura de paz. Posteriormente, con las ilustraciones de cada equipo, armen en su salón un mural de la paz y al concluir su mural expliquen cómo cada principio de la cultura de paz puede usarse contra los diferentes tipos de violencia en el aula y la escuela. Así que vamos entonces a realizar esta primera actividad. En esta actividad te voy a ilustrar los 6 principios y también te voy a mencionar al final de los ejemplos mencionados por qué es útil para evitar la violencia en el salón y en la escuela. De esta forma, tú y tu equipo, o bien únicamente tú, podrán elegir el principio que mejor les parezca y, como se te mencionó en el libro, ilustrarlo y escribir precisamente por qué es importante para evitar la violencia en el salón y en la escuela. El primero de ellos es respetar la vida. Y bueno, pues recuerda que respetar la vida no solo se refiere a respetar la vida humana, sino también a respetar la vida de la naturaleza en general y la vida de otros seres vivos como pueden ser los animales. Recuerda que de estas imágenes únicamente puedes elegir una y con esto ilustrar este principio. Asimismo, puedes elegir alguna otra que tenga que ver con el principio de respetar la vida. Recuerda que en este principio se hace énfasis justamente en lo importante que es cuidar a otros seres vivos. Este principio es útil porque las personas también aprendemos a respetar la dignidad y los derechos de los demás, evitando prejuicios, burlas y estereotipos para evitar la violencia. Nuestro segundo principio es precisamente rechazar la violencia. Y recuerda que en este caso puedes ilustrar algún cartel donde se mencione precisamente que se está en contra de la violencia o bien por qué debemos evitarla. Recuerda que este principio es útil porque las personas aprendemos a rechazar cualquier forma de violencia y también aprendemos que es mejor tomar medidas que la reduzcan y respetar a los demás. Nuestro tercer principio nos indica que es importante ser generoso. Y bueno, en este caso puedes ilustrar precisamente ejemplos de generosidad, alguna frase que haga referencia a la generosidad con una imagen que lo acompañe, o bien mostrar alguna otra situación en la cual tú consideres que las personas están siendo generosas. Recuerda que la generosidad es útil e importante porque las personas aprendemos a apoyar a los demás y a ayudarlos cuando es necesario en vez de agredirlos. Así también evitamos ser egoístas y pensamos en los beneficios colectivos, evitando actos de discriminación y violencia. Nuestro cuarto principio es escuchar para comprender. Y en este caso puedes colocar imágenes haciendo alusión a que escuchar y comprender favorecen una cultura de la paz. Además, recuerda que aprender a escuchar también es aprender a entender y que el hecho de hablar es una necesidad. Pero escuchar es todo un arte, ya que implica poner en juego nuestras emociones. Este principio te será útil porque las personas aprendemos a escuchar atentamente lo que nos dicen los demás y así evitamos conflictos y malos entendidos o molestias que puedan generar algún acto de violencia. Nuestro siguiente principio es preservar el planeta. Y en este caso puedes colocar diversas imágenes que hagan alusión a cuidar nuestro medio ambiente
y a acciones como reciclar, reusar, reducir, rechazar y recuperar. Recuerda que este principio será útil porque las personas aprendemos a valorar los recursos que tenemos gracias a nuestro planeta, como son el agua, el suelo, la energía, los combustibles y algunos más, y también a preocuparnos por el entorno y no solo por nosotros. Finalmente, el último principio que nos ayudará en una cultura de la paz será el hecho de ser solidario. Recuerda que puedes ilustrar ejemplos donde muestres precisamente a personas siendo solidarias o bien algún lema o frase que la represente, como puedes ver en las ilustraciones que aquí te muestro. Este principio es útil porque las personas aprendemos a identificar las necesidades de otras personas y a ser empáticos con ellas. Nos preocupamos por los demás y evitamos actos de violencia o discriminación. Así que entonces elige uno de los 6 principios, ilústralo y recuerda escribir por qué es útil para evitar la violencia en el aula y en la escuela. Asimismo, recuerda reflexionar acerca de la importancia de estos principios para construir una cultura de la paz. También recuerda que la cultura de la paz implica un gran compromiso y poner en juego estos principios y acciones que nos ayuden a llevarnos mejor con los demás y a evitar los conflictos. Posteriormente, en nuestro libro encontraremos el tema "Combatimos la discriminación hacia las niñas y mujeres". A lo largo de la historia ha habido prácticas asociadas con la discriminación de las mujeres que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos. Como consecuencia de la discriminación, se limita el acceso a la educación y a la salud, a los derechos laborales, así como su participación ciudadana. Estas formas de discriminación reflejan la desigualdad de género que afecta directamente a niñas y mujeres. No obstante, en diferentes lugares del mundo, las sociedades han avanzado en el combate a estas formas de discriminación mediante acciones que favorecen la construcción de relaciones igualitarias y del reconocimiento de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en condiciones de igualdad. Ahora bien, para reflexionar un tanto más acerca de ello, leeremos el siguiente fragmento tomado de un artículo periodístico. Payal Janjit, la educación nos hará libres, por Rita Abundancia. Nacida en Jinsala, un pequeño pueblo del estado indio de Rajasthan, Payal se negó a seguir la tradición de aceptar un matrimonio pactado desde los 10 años. Janjit comprendió que la única puerta para escapar a la temida tradición era la educación. En un estado con grandes índices de matrimonios forzosos y trabajo infantil, consiguió crear en 2012 el Child Parliament, es decir, Parlamento Infantil, con el fin de empoderar a los pequeños y concienciar a sus familias de la necesidad de ir a la escuela como única arma para evitar los abusos a la infancia. Esta adolescente logró enrolar a varias decenas de niños en la escuela y, con el tiempo, el matrimonio infantil fue completamente erradicado de Jinsala. Estas son las activistas jóvenes, más allá de Greta, que están cambiando el mundo en El País, que es precisamente el periódico de donde se retomó este reportaje. Ahora, en plenaria, responderemos y discutiremos las siguientes preguntas. La primera de ellas nos menciona: ¿qué tipo de discriminación sufrían Payal y las niñas como ella? Y bien, como habrás podido notar, sufrían una discriminación por género y edad, es decir, se les negaba su acceso a la educación, la libertad de decidir con los matrimonios forzados y también tenían que trabajar. ¿Cómo ha contribuido la lucha de Payal para que los avances contra la discriminación sean posibles? Y bueno, de acuerdo al artículo, como podrás observar, contribuyó de gran manera porque logró crear un parlamento infantil donde los niños pudieran expresar sus necesidades de educación y con el tiempo el matrimonio infantil fue erradicado. ¿Qué hubiera pasado en Jinsala si Payal y otros menores de su edad hubieran permanecido siendo víctimas de discriminación? Bueno, pues probablemente se seguiría manteniendo la costumbre del matrimonio y el trabajo infantil, ya que nadie habría levantado la voz. Finalmente,
¿Qué formas de discriminación hacia las niñas y mujeres observas en tu escuela y localidad? Esto dependerá completamente de la localidad en que vives, pero seguramente habrás podido observar en algún momento discriminación por género. Esto quiere decir que a algunas mujeres, por ejemplo, no se les permite trabajar en lo que desean, o bien tampoco se les permite estudiar. Otro tipo de discriminación que vemos comúnmente es por la orientación sexual, es decir, algunas personas reciben burlas o rechazo por sus preferencias sexuales. Ahora bien, otro ejemplo como el de Payal es Marley Díaz, una joven activista estadounidense de 15 años que, al notar que habían muy pocos libros que hablaran de personas como ella, organizó una colecta de libros cuyos protagonistas fueran chicas afrodescendientes. Y precisamente en nuestra siguiente actividad se nos solicita investigar quién es y qué hace una activista social para el beneficio de su comunidad. Ejemplifiquen con una pequeña biografía de alguna o alguno que pertenezca a su entidad o al país. Ten presente que una activista social es una persona que se informa y da seguimiento de forma activa a la defensa de sus derechos o de otras personas. Es decir, no solo se preocupa por sí misma, sino que también contribuye al beneficio de su comunidad al cuidar o procurar justicia para otras personas. Los activistas sociales pueden presentar evidencias de la violación de derechos, acciones para defenderlos, documentar casos de negligencia o abuso, intervenir en la defensa de otros casos, difundir el proceso de personas que sufren acosos o actos de violencia, etc. A lo largo de la historia de México, podemos encontrar una gran lista de activistas sociales. En este caso vamos a retomar la biografía que se nos solicita de Luz Estela Castro Rodríguez, quien nació en Chihuahua el 29 de febrero de 1952. También es conocida como Lucha Castro. Ella es una activista social, feminista y defensora de los derechos humanos mexicanos. Es también cofundadora, junto con Alma Gómez Caballero y Gabino Gómez Escárcega, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y de la organización Justicia para Nuestras Hijas. Es reconocida por su labor en el apoyo a las familias de mujeres víctimas de feminicidio y casos de trata y desaparición forzada. Lucha Castro también evidenció las implicaciones de la ocupación militar y policíaca en la sociedad, particularmente para las mujeres y los defensores de derechos humanos, lo que le condujo también a defenderles y apoyarles legal y políticamente. Su trabajo, junto con el de otras activistas y madres de las víctimas, le han valido al gobierno mexicano cientos de recomendaciones internacionales y la emblemática sentencia internacional conocida como Campo Algodonero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerda que una recomendación internacional implica una llamada de atención para el gobierno de un país, y esto en muchas ocasiones es difícil de lograr, pero gracias a personas que se dedican al activismo social es posible. A la izquierda puedes ver una fotografía precisamente de Lucha Castro. Recuerda que puedes retomar este ejemplo para tu actividad o bien buscar en internet el nombre de alguna otra activista social que haya participado en la defensa o procuración de derechos en nuestro país. Retomemos. ¿Quién me dice cómo se comporta una mujer o un hombre? En la vida cotidiana, a menudo se expresan maneras de pensar y formas de actuar que constituyen actos de discriminación que suelen pasar inadvertidos porque se consideran como algo natural debido a creencias, costumbres, normas y prácticas sociales que dicen cómo debe comportarse una mujer y cómo un hombre. Estas formas de pensar provocan en ocasiones prejuicios que nos conducen a establecer relaciones de desigualdad y discriminación hacia las mujeres. El caso de Payal es un ejemplo del avance de una sociedad hacia la no discriminación de las niñas y las mujeres. Y recuerda que un prejuicio es un pensamiento negativo que se tiene sobre alguien o algo de manera anticipada. Por ejemplo, Sofía no va a terminar sus estudios en ciencias porque es mujer.
Nota cómo aquí hay una creencia errónea porque no es una verdad absoluta, como en el ejemplo que se te mencionó, en el cual únicamente por el hecho de que Sofía es mujer, se cree que no va a terminar sus estudios. Para que puedas percibir mejor cómo en muchas ocasiones como sociedad tenemos prejuicios que no nos benefician, organicen al grupo en 2 grandes equipos. Cada uno realizará una de estas propuestas. Al final, cada grupo presentará en plenaria sus resultados. El equipo 1 trabajará con la primera actividad y esta actividad se refiere a analizar algunas cifras a nivel mundial sobre la discriminación hacia las mujeres. Y precisamente en el esquema se te muestran algunas estadísticas acerca precisamente de datos sobre la discriminación que se han recolectado a lo largo del mundo. Posteriormente de que los hayas leído, repartan los datos de la infografía en 5 grupos de trabajo. En una ficha, cada grupo de trabajo deberá explicar por qué la situación que les tocó es un ejemplo de discriminación contra las niñas y mujeres. Argumenten también por qué la discriminación afecta o limita el avance de la sociedad. Y finalmente, intercambien sus fichas con los demás grupos para revisarlas y hacerse sugerencias. Así que entonces vamos a revisar estas cifras y realicemos estas actividades. En el video te muestro todas las estadísticas y el análisis de ellas, para que ya sea que estés trabajando de forma individual o con tu equipo, puedan retomar las ideas principales y tal cual se mencionó, puedas analizar y realizar las actividades que se solicitan en tu libro. Nuestra primera estadística nos dice que solamente 28% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres, de acuerdo a la Infobae en 2017. Y recuerda que posteriormente explicaremos por qué este es un ejemplo de discriminación. En el caso de esta estadística, es un ejemplo de discriminación ya que muestra que muy pocas mujeres logran desarrollar una carrera científica. Esto puede ser por el entorno en que viven, es decir, algunas instituciones que no permitan el acceso a las mujeres a ciertas carreras o bien que no se les contrate debido a su género. Recuerda que también afectan los estereotipos y prejuicios. Por ejemplo, que las mujeres deben casarse, dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos, no a estudiar y a dedicarse a su desarrollo profesional. La segunda de nuestras estadísticas nos menciona 15 millones de niñas nunca tendrán oportunidad de aprender a leer o escribir en la escuela primaria, de acuerdo a la Tribuna Feminista en 2016. Este es un ejemplo de discriminación, ya que se muestra que hay comunidades, ciudades, estados e incluso países en los que prevalecen estereotipos y prejuicios como que las mujeres deben casarse, dedicarse al hogar, al cuidado de los hijos y no a estudiar o a dedicarse a su desarrollo profesional. Además, en este caso, también podría verse involucrada la situación de pobreza en que viven, y esto se puede convertir en una limitante para acceder a derechos básicos como es el asistir a la escuela. Asimismo, si estas niñas pertenecen a un grupo de origen étnico, pueden ser víctimas de discriminación si se les niega el acceso a este derecho por su origen. La siguiente estadística nos menciona: hasta septiembre de 2017, solo 23 de cada 100 responsables de elaborar leyes en México eran mujeres. Esta información fue obtenida de la Cámara de Diputados en 2018 y es un ejemplo de discriminación, ya que se muestra como un bajo porcentaje de responsables que elaboran leyes son mujeres, lo que indica que hay desigualdad de género en cuanto a la participación que tienen las mujeres, ya que el acceso que se les otorga a este tipo de responsabilidades es menor, así como su participación en la política y asuntos públicos de nuestro país. Esto también nos permite observar cómo en la sociedad aún existen prejuicios y estereotipos sobre las tareas, actividades y funciones que puede desempeñar una mujer,
ya que algunos consideran que solo pueden dedicarse a las labores del hogar o al cuidado de los hijos y no a su desarrollo como profesionistas y al servicio del pueblo, como es en este caso la elaboración de las leyes. Nuestra siguiente estadística nos menciona: las mujeres dedican más de 2,5 veces del tiempo que los hombres a los quehaceres del hogar y al cuidado de otras personas. Esto de acuerdo al Oxfam México Sin Fronteras. Este es un claro ejemplo de discriminación, ya que se muestra que hay comunidades, ciudades, estados e incluso países en los que prevalecen estereotipos y prejuicios. Por ejemplo, que las mujeres deben casarse, dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos u otras personas, no a estudiar y a dedicarse a su desarrollo profesional. Además de que en muchas ocasiones no se les permite decidir su ocupación, sino que únicamente se les impone el hecho de dedicarse, por ejemplo, como en este caso, a los quehaceres del hogar y a cuidar de ancianos o niños. Finalmente, nuestra última estadística nos menciona que en 18 países, de acuerdo con sus leyes, los esposos pueden impedir que sus esposas trabajen. Y este es un ejemplo de discriminación, ya que se muestra que hay comunidades, ciudades, estados e incluso países en los que las mujeres no tienen la facultad de decidir a lo que se quieren dedicar, por lo que se menosprecia su libertad, su independencia e inteligencia, considerando que solo deben dedicarse a las labores del hogar o al cuidado de los hijos u otras personas. Además, no se les brinda la oportunidad de desarrollarse de forma profesional o de favorecer su economía a través de su trabajo y actividades que les reditúen ingresos económicos, por lo que deben vivir en espera de lo que sus esposos deseen otorgarles y en muchas ocasiones sufren carencias económicas y de salud a causa de ello. Ahora bien, referente a la conclusión acerca de por qué la discriminación limita el avance de la sociedad, bueno, pues nuestra conclusión podría ser que sin duda la discriminación limita el avance de la sociedad porque no se les permite a las personas desarrollar sus habilidades, actitudes, conocimientos y capacidades, haciendo que haya un retroceso en el desarrollo de los avances científicos y culturales, además de que la sociedad se ve afectada, ya que con el racismo y la discriminación se dan a notar comportamientos violentos y poco empáticos que nos deshumanizan como colectivo. Recuerda que la discriminación no solamente afecta a la persona a la que se le discrimina, también afecta a los demás porque se están violentando los derechos de todos. Ahora bien, la actividad que desarrollará el equipo 2 consiste en leer un texto y posteriormente reflexionar acerca de algunas cuestiones. Vamos a leer el caso. En casa de Elena, ella y su mamá cuidan de su abuelo, pues el resto de la familia piensa que las mujeres son mejores para cuidar. No están tomando en cuenta que es responsabilidad de todos respetar y ayudar a los adultos mayores. Así que, como pudiste leer, existen una gran variedad de prejuicios. A continuación, entonces, vamos a reflexionar acerca de las cuestiones que se nos indican. Comenten entre ustedes qué prejuicios sobre las mujeres tiene la familia de Elena. Y, como pudimos leer, los principales prejuicios que hay en la familia de Elena son relacionados con las labores que se consideran apropiadas para las mujeres y respecto a las actividades a las cuales se deben dedicar las mujeres, ya que no se les permite desarrollarse profesionalmente porque deben atender cuestiones del hogar o del cuidado de los hijos u otras personas. Posteriormente, identifiquen si estos prejuicios implican discriminación hacia las mujeres y expliquen los efectos que eso tiene en Elena y su mamá. Y bien, estos prejuicios sí son discriminatorios, porque debido a que son mujeres, sufren una discriminación por género en la cual se les asignan responsabilidades y se les limita en su poder de decisión sobre las actividades que les gusten. Seguramente, Elena y su mamá se sienten limitadas en cuanto a sus decisiones y con una gran responsabilidad al hacerse cargo de una persona que todos deberían cuidar.
Asimismo, pueden sentirse resignadas a estas labores y sin ánimo de intentar cambiar esa situación. Y esto, tristemente, es la situación que viven precisamente muchas mujeres en muchos países o comunidades donde, como vimos en el caso de Elena, se les limita y se decide por ellas. Posteriormente, compartan situaciones que tengan que ver con prejuicios hacia las niñas y mujeres en su comunidad, su escuela o su familia y propongan cómo evitarlos. Y bueno, pues seguramente habrás podido percatarte de algunas frases como las siguientes, en las cuales, como se menciona, tienen que ver con prejuicios hacia las niñas y mujeres. Estas frases son: las mujeres deben quedarse en casa y atender a sus hijos. Las niñas deben aprender las labores del hogar. Es mejor que las niñas estudien carreras cortas por si se casan antes de terminar de estudiar. Las mujeres y niñas deben atender a sus hermanos, papá y hacer todas las labores del hogar. La mejor forma de realizarse como mujer es casarse y tener hijos. Recuerda, en todas estas frases se está considerando algún prejuicio hacia las mujeres, como el que no son capaces de terminar una carrera larga o bien no tienen la capacidad para realizar otras actividades más que quedarse en casa y atender a los hijos. Recuerda que no es así. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, ya que vivimos en un país que promueve la igualdad. Una vez que el equipo 1 y el equipo 2 hayan terminado sus actividades, presenten y discutan los resultados de cada uno de los equipos a sus compañeros. A partir de los resultados de las actividades anteriores, definan un plan de acción contra la discriminación de las mujeres que incluya acciones de prevención con trípticos informativos y conferencias, análisis de situaciones en películas, textos literarios u otro material de lectura. Y bueno, pues una conclusión acerca de este tema que trabajamos el día de hoy podría ser que la mejor forma de evitar todos estos problemas es dar una educación inclusiva, sin prejuicios, estereotipos y discriminación a todos los niños y niñas, con la intención de que cuando sean adultos tengan una cultura de paz y de solidaridad e igualdad. Otra medida puede ser compartir información acerca del tema y de instituciones que ayudan a las mujeres que enfrentan este tipo de situaciones en las cuales viven discriminación por su género. También nuestro plan de acción puede ser informarnos, difundir la información y emprender acciones de prevención. Recuerda que pueden elaborar carteles como los que te estoy mostrando, en los cuales se resalte precisamente la necesidad de cambiar las leyes discriminatorias. Podemos colocarle imágenes a nuestros carteles y generar algunas preguntas y respuestas a partir de ellos. Por ejemplo, ¿debería proteger la ley a las víctimas de violencia doméstica? En 49 países no hay una ley específica para la violencia doméstica, así que se sigue permitiendo y no es castigada. Otra pregunta que podrías usar en tus carteles sería: ¿se debería permitir el matrimonio infantil? En 92 países, las niñas pueden casarse antes de los 18 años. De hecho, en algunos estados de nuestro país también es posible, y no debería ser, puesto que los niños deben tener la facultad de decidir y casarse hasta que sean adultos. Finalmente, ¿crees que es justo que se ejecuten a las personas homosexuales por sus preferencias amorosas? Bueno, pues por lo menos en 8 países la pena de muerte por homosexualidad sigue estando vigente. Por ello, recuerda que entonces puedes elaborar carteles o trípticos con esta información que acabamos de ver. Asimismo, puedes también retomar algunas acciones preventivas para evitar la discriminación, como son evitar conductas discriminatorias o de exclusión, buscar ayuda si vives este tipo de situaciones, enseñar a los niños la cultura de la paz y de la igualdad. También se pueden hacer campañas de conciencia social y trípticos contra la discriminación. Organizar conferencias para orientar y favorecer la no discriminación.
También tú contribuyes tratando con respeto a todos, siendo tolerante ante las diferencias que tenemos con otras personas, practicando juegos cooperativos, usando también lenguaje inclusivo, impulsando la equidad de género y también otra actividad interesante podría ser analizar películas y series para identificar indicadores de discriminación y posibles soluciones. Finalmente, recuerda que podemos considerar que una sociedad avanza cuando logra progresos significativos en lo ético y lo moral, es decir, tiene normas justas en lo social, con la igualdad de oportunidades, o en lo ambiental, con un entorno sano. Pero si solo una parte de la sociedad avanza, no se puede hablar de un progreso verdadero. Por eso, la discriminación hacia las mujeres y las niñas dificulta el avance social, pues impide que ellas cumplan con sus anhelos y todos nos beneficiemos de su trabajo y creatividad. Recuerda que ante todo debemos procurar evitar la discriminación y denunciarla si somos testigos de ella. Posteriormente, en nuestro libro retomaremos algunas otras actividades acerca de la discriminación. Por lo pronto, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, compartir este video, dejarme tu like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.